La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido a un nuevo podcast, bienvenida a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Y este es un podcast un poquito especial porque normalmente sabes que suelo entrevistar a un experto, a alguien, un especialista en un tema determinado. Este es un podcast que voy a hacer yo misma, no va a haber ninguna entrevista con nadie. Y sobre todo es especial también porque es un podcast que es el último de este año, es el último de este año 2020, de este año tan especial. Y por eso quería también que fuera un podcast especial. ¿Y de qué va este podcast de hoy? Bueno, pues va de mis aprendizajes, no de mis aprendizajes de este año y, bueno, de mis errores y de mis aprendizajes del 2020. Y explico esto. ¿Por qué digo de mis errores y de mis aprendizajes? Me estaba costando encontrar la palabra que ponerle la etiqueta error, porque muchas veces cuando conviertes ese error en un aprendizaje, deja de serlo, porque te relacionas con eso como un aprendizaje y deja de ser un error. Me estaba pasando precisamente eso cuando ponía la etiqueta 7 errores y 7 aprendizajes, que ya no los vivía como un error. Pero bueno, sí que, por poner una etiqueta que la entendamos todos, 7 errores o 7 decisiones o elementos o situaciones en las que me he dado cuenta que aprendí algo y lo hice de forma diferente. Además, esos 7 aprendizajes son en diferentes áreas de mi vida, algunas tienen que ver con cosas personales, otras profesionales y todas sobre todo están conectadas con este año, como te digo, tan especial que estamos viviendo y que estamos terminando. Es un ejercicio, además, que suelo hacer siempre que termina el año y que además te invito a que lo practiques porque suele ser muy enriquecedor. El parar, el identificar qué es lo que has aprendido y qué es lo que te llevas de esos aprendizajes o qué es lo que estás aprendiendo, porque a veces todavía no lo hemos aprendido del todo, pero estamos en proceso de aprenderlo y también es igual de válido. Y digo que es muy interesante hacerlo, yo suelo hacerlo como un par de veces al año, porque es interesante como a veces, vemos que ha pasado el año o los 6 meses o el tiempo que sea y decimos, ¿qué hemos hecho en estos 6 meses? ¿Qué ha pasado? Cuando te paras a identificar lo que has aprendido, pues es como que te vas mucho más cargada para desde ahí poder construir lo nuevo y los siguientes y planificar los siguientes meses, ¿no? Las siguientes etapas. Así que bueno, vamos allá. Mis 7 aprendizajes, también importante. Esos son, como te digo, muchos tienen que ver, para mí ha sido un año en lo personal también muy significativo y muy importante, así que muchos también tienen que ver con eso, con la parte personal. Primer aprendizaje. Una cosa es la idea de y otra es la realidad. Vale, ¿y qué quieres decir con esto, Vanessa? Te estarás preguntando. Bueno, pues ¿qué quiero decir? Que a veces pensamos e imaginamos cómo será una situación, cómo será algo que va a pasar. Eso es la idea de lo que tenemos, la idea de eso que tenemos. Y otra cosa es la realidad y la experiencia. Y yo me ha pasado con varios asuntos este año, pero sobre todo tengo uno que me ha marcado significativamente y es el de mi maternidad. Y bueno, cuando yo estaba planificando el año pasado, a finales de año, mi hija Martina, mi primera hija Martina, nació en marzo, y yo cuando planificaba el año pasado cómo iba a ser el 2020, en mi planificación incluía que en marzo nacía Martina y a partir de ahí, bueno, pues para que te hagas una idea, en abril recuperaba o retomaba mi vida profesional al 100% como la tenía antes. Claro, yo tenía una idea de lo que era la maternidad, por mucho que me hubieran leído, por mucho que me hubieran contado, por mucho que hubiera investigado, ¿no? Yo tenía una idea de eso, de la maternidad, y luego la realidad, la experiencia ha sido o es muy diferente. Y aquí, claro, lo importante, porque esto nos puede pasar con muchos asuntos, lo importante aquí, porque a veces es imposible planificar al 100% cómo va a ser algo en lo que es la primera vez que lo haces, o algo a lo que es totalmente nuevo. Entonces, más que poner el foco en tenerlo planificado, organizado al 100%, porque a veces es casi imposible, para mí el aprendizaje es
cómo en ese proceso de actualizar la idea que tenía de algo y la experiencia que tengo de algo, de la realidad, de actualizarme, cómo me autogestiono en ese proceso de actualizarme, ¿sí? De ajustar imago. El imago es la imagen mental consciente o inconsciente que tengo de una situación, de un equipo, de una persona, de un país, de una escena. Entonces, lo más ágilmente que haga ese ajuste de imago, yo tenía una imagen de algo, recibo un feedback de la realidad diferente, cómo hago ese ajuste, cómo me autogestiono emocionalmente en eso, esa para mí es la clave, ¿sí? Así que primer aprendizaje, la idea de versus realidad y cómo me autogestiono emocionalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, yo tenía una idea de algo, la experiencia está siendo muy diferente y ahí me descoloco. Y ahí en ese descoloque es como que no sé cómo moverme, ¿no? Estoy colocada de una manera y me descoloco y no sé cómo moverme. Entonces, para mí fundamental autogestionarme, entender que la realidad está siendo esta y cómo puedo responder a esta realidad con lo que está pasando en este momento, sin quedarme enganchada a lo que creía que tenía que ser. Ese es para mí uno de los aprendizajes más importantes de este año. El segundo aprendizaje, también importante, lo he llamado hacer previsiones conscientes. ¿Y por qué digo lo de conscientes? Porque voy a seguir con el ejemplo. Me ha pasado con varios asuntos, pero voy a seguir con el ejemplo de lo de mi maternidad, que para mí ha sido significativo. El año pasado, cuando estaba planificando, como te decía, este año, era como, bueno, pues Martina nace en marzo, yo en abril puedo retomar estos proyectos, en mayo estoy haciendo tal cosa, en junio, entonces estaba planificando algo y lo que te digo, me había investigado y sabía que la maternidad tiene, la posmaternidad, el posparto tiene sus consecuencias, la maternidad y demás, pero no lo estaba incluyendo. Entonces, por eso digo lo de hacer planificaciones conscientes. Y aquí me conecta mucho con este concepto de los sesgos cognitivos, ¿sí? ¿Qué es un sesgo cognitivo? Pues aquello que muchas veces no queremos ver o descontamos de la realidad, ¿sí? Entonces, claro, al final lo que atendemos es como a reforzar lo que queremos que pase de alguna manera, ¿no? Entonces, claro que ellos sabían que la maternidad podía ser muy diferente, que me podía impactar de muchas maneras, a muchos niveles, pero en realidad no lo estaba incluyendo, o sea, era como que lo estaba descontando de lo que era la realidad. Entonces, por eso digo lo de planificar de forma consciente, teniendo en cuenta que habrá información que inconscientemente no esté incluyendo y que eso puede estar pasando, y también poniendo mucha atención en ver, en hacer consciente ese proceso, qué información sí estoy incluyendo, a qué estoy atendiendo y cuál estoy dejando fuera, ¿sí? Entonces, esa parte también es importante. Tercer aprendizaje. Verás que además están bastante conectados, ¿no? El tercer aprendizaje para mí lo he llamado el hacerme amiga de la frustración. ¿A qué me refiero con hacerme amiga de la frustración? Bueno, cada emoción, todas las emociones tienen una utilidad y todas son importantes. Todas las emociones nos dan una información sobre nosotros mismos, sobre lo que deseamos, sobre lo que sentimos, sobre nuestras necesidades. Entonces, cada emoción tenemos que aprender a vivirla porque nos puede ser muy valiosa para seguir avanzando, para nuestro autoconocimiento, para seguir desarrollándonos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que muchas veces no sabemos cómo gestionar esas emociones. Y a mí, en concreto, este año he puesto más foco, más atención en gestionar mi frustración. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con mis anteriores aprendizajes, porque, claro, la frustración suele aparecer cuando tengo unas expectativas de algo y la realidad me da algo diferente a lo que yo esperaba o percibo diferente a lo que yo esperaba, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo estar voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Bueno, pues yo esperaba que este año continuar con 2 proyectos fantásticos que empecé en 2019 y será mi expectativa, pues vamos a continuar porque va a continuar siendo así. Claro, pasa algo como una pandemia, como la que estamos viviendo, como la que hemos vivido, y esos 2 proyectos de alguna forma se quedan avanzando de una forma diferente, ¿no? Y entonces, claro, de ahí mi expectativa es que esos proyectos siguieran avanzando como yo esperaba, pero
en esta situación no siguen avanzando así. Y ahí me frustro. Y claro, eso es muy, muy interesante porque en esa frustración pueden pasar varias cosas. Una, puede pasar que me quede, y es lo que a mí me pasó en algún momento y por eso lo traigo como aprendizaje, que me quede enganchada a la sensación que tengo de frustración. Me quedo enganchada. Entonces, si decía al principio que las emociones son súper válidas, son súper interesantes, son súper de utilidad porque te dan muchísimo crecimiento, también es cierto que tenemos que aprender a gestionarlas. Y entonces, en la frustración, si te quedas enganchada o cualquier otra emoción a lo que es la sensación, entonces, desde ahí no me podía mover, no me movía o no estaba bueno, pues con esa fuerza para moverme hacia adelante. Además, pasaba algo muy curioso, era como me siento frustrada, entiendo, porque sé lo que es la emoción de la frustración, cuáles eran mis expectativas, entiendo cuál es la realidad, entiendo lo que está pasando, pero, y aquí va también un aprendizaje muy conectado con esto, empiezo a juzgar cómo me siento. Y ahí sí que ya empiezo, si me empiezo a juzgar cómo me siento, y claro, es que me siento muy frustrada, es que me siento, y no me tendría que estar sentir así, porque además tengo herramientas para poder gestionar esto. Entonces empiezo a juzgarme y desde ahí, ¿qué crees que le pasa a mi, bueno, voy a llamarlo a mi autoestima? Pues que se ve bastante perjudicada, ¿sí? Porque empiezo a juzgarme cómo estoy respondiendo a esa situación. Entonces mi autoestima se ve perjudicada, me siento cada vez con menos ganas de ponerme en acción porque me estoy juzgando negativamente sobre cómo me estoy sintiendo. Así que aprendizaje muy, muy importante para mí. Hacerme amiga de la frustración y sobre todo, me sale la palabra aceptar lo que estoy sintiendo. Ese es para mí un aprendizaje fundamental de este año. Aceptar sin juzgar lo que estoy sintiendo para desde ahí poder transformar esa sensación o ese sentimiento. Cuarto aprendizaje. Vamos ya por el cuarto. En situaciones difíciles, muy importante identificar desde dónde la estoy viviendo, ¿sí? Este año, igual que me imagino que a la mayoría de vosotros y de vosotras, yo he vivido por situaciones complejas, difíciles, bueno, nuevas, y para mí ha sido fundamental identificar desde dónde estaba viviendo esa situación. ¿A qué me refiero desde dónde? Estaba viviendo la situación desde un problema imposible de resolver. Estaba viviendo la situación desde, oye, como un reto al que afrontar, como algo a seguir creciendo. Entonces, a eso me refiero ese desde dónde, porque no tiene nada que ver vivir esa situación, que es igual de difícil, pero no tiene nada que ver si yo la vivo como, oye, un momento, un desafío para aprender, un desafío para crecer, a que si la vivo como un momento de problemón, ¿no? Por ponerle la palabra para que nos entendamos. Entonces, ¿desde dónde vivo la situación es fundamental? Y ese desde dónde tiene mucho que ver en qué priorizo, qué información priorizo, a qué atiendo de la realidad. Hay un ejercicio que es muy interesante y también sirve mucho para estas situaciones difíciles, que tiene que ver con jugar a, vale, ¿cómo vería esta situación que estoy viviendo ahora en este momento? ¿Cómo si la veo pues hablo desde dónde? Si la veo desde el lugar de no sé, de una persona, imagínate, la veo cuando pase muchísimos años, cuando sea mayor, cuando esté contándole a mis nietos y a mis nietas esta historia que estoy viviendo, ¿cómo la vivo desde ahí? ¿La vivo de forma diferente? Vale, ¿cómo la vivo si me pongo la piel, ¿no? Si la vivo desde una persona, desde un tibetano. ¿Cómo vivo esta situación? ¿Cómo vivo esta situación si lo veo desde... Entonces, jugar como con diferentes roles y es muy interesante para ver cómo te va cambiando la perspectiva y la forma de ver esa situación. Salir un poco del tuyo, de la tuya y ver cómo de diferente el rol, me da igual que fijas yo a los 80 años, el tibetano, no sé, cómo lo vería mi madre, me da igual, elige la que sea y verás cómo se vería cómo la verás de diferentes formas y te dará una perspectiva mucho más, te va a flexibilizar a cómo ves esa situación. Más cosas. Quinto aprendizaje. Decisiones. Imagino que como tú, yo este año he estado tomando decisión tras decisión tras decisión, tomando muchas decisiones porque, bueno, pues había que ir resolviendo, ¿no? Tenía que ir resolviendo
todo el proceso de cambio que estábamos viviendo. Y el tema de las decisiones, para mí hay un aprendizaje muy importante que tiene que ver con entender que las decisiones o el decidir es un proceso, ¿sí? Puede ser más corto o más largo, me da igual. Puede ser alguna decisión que tomes en un momento como una que tardes o que utilices un año. Pero es un proceso y a veces contamos esto, pensamos como que el decidir, tengo que tomar la decisión. Bueno, es un proceso en el que voy a ir decidiendo cosas, en el que voy a ir descubriendo. Si te lo tomas así, también toma un sentido totalmente diferente, ¿no? Le das un significado muy diferente. Es muy diferente si yo tengo que tomar la decisión. Y este año he tenido que tomar decisiones que tenían que ver con la estrategia de la empresa, ¿no? Es muy diferente si tengo que tomar la decisión, así tengo que ir tomando una serie de decisiones. Esta me llevará luego a otra y voy a ir probando y experimentando, ¿sí? Incluso habrá momentos en los que a lo mejor no sepa aún cuál es la decisión. Yo este año he dicho varias veces a personas del equipo, a colaboradores, a clientes, todavía no lo sé. No sé, todavía no lo sé. Y ese todavía no lo sé, que a lo mejor desde otro lugar se ve como que falta de claridad. Pues para mí era todavía no lo sé, pero lo estoy investigando y lo estoy descubriendo y lo estoy explorando. Entonces es muy diferente decir todavía no lo sé y no estoy haciendo nada para saberlo, a decir todavía no lo sé lo que todavía no sé y estoy explorando, investigando esos huecos que tengo. No sé si me estoy explicando con esta idea porque es fundamental. Es como, no es, todavía no lo sé, pero veo en qué información necesito para saberlo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Pues imagínate que todavía no sé si quiero tener, no sé, estoy eligiendo una persona para mi equipo, todavía no sé si esta es la persona o no. ¿Vale? ¿Cómo sería la forma a lo mejor de comprobar si esta sería la persona que podría encajar dentro del equipo o no? ¿Qué tipo de contrato podemos establecer para que haya una parte de probar y de comprobar si es o no? Porque ¿cómo lo voy a saber antes de empezar a trabajar con ella, por ejemplo? ¿Sí? O un colaborador o lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte todavía no lo sé, pero sí que sé lo que no sé y estoy poniendo para saberlo, esa parte es fundamental también. Más cosas. He dicho 5, 6. Vamos con el sexto aprendizaje. Un aprendizaje para mí muy importante este año está siendo la importancia de las relaciones. ¿Y a qué me refiero con las relaciones? Bueno, de cuidar las relaciones. Este año he tenido, y aquí agradezco enormemente a todas aquellas personas que en algún momento me han apoyado, me han ayudado, hemos colaborado. Entonces, más allá, esto suena, digamos, mucho todo el año, ¿no? Hablando de lo digital y demás, pero más allá de herramientas de lo digital, de la tecnología, estamos las personas. Y al final, cuidar relaciones y buscar esas relaciones win-win, buscar esa forma de colaborar, de co-crear, de, oye, ¿cómo podemos hacer esto juntos? De cómo podemos seguir trabajando, de cómo podemos seguir haciendo, tú qué puedes aportar, yo qué puedo aportar. Esa actitud es fundamental, o para mí está siendo fundamental para seguir creciendo y para seguir aportando. Entonces, esto es importante para mí, como buscar ese punto de cuidar y de buscar una actitud, cómo podemos crecer juntos, ¿no? Esa parte de crecer juntos es la que me llevo de reflexión. Yo tengo clientes con los que he trabajado, como han sido mis clientes, luego hemos pasado a ser colaboradores, hemos hecho proyectos juntos de una manera diferente. Tengo personas dentro del equipo que hemos pasado a un tipo de colaboración diferente. O sea, también esas relaciones se van como transformando, ¿no? Pero si tienes esa actualidad, o sea, mentalidad de querer crecer juntos y de ese win-win, pero ese win-win llevado de forma real, cómo podemos hacer para enriquecernos, para crecer juntos, ¿sí? Eso para mí está siendo fundamental para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir aportando. Y por último, séptimo aprendizaje. El séptimo aprendizaje tiene que ver con si antes decía cuidar relaciones, cuidar la relación conmigo misma. Ese es mi aprendizaje, o está siendo, porque todavía estoy en ello, el autocuidado, ¿sí? Este año, he pasado de estar
te voy a decir, casi para mí misma, a pasar a, bueno, pues desde que tengo a mi niña Martina, pues a cuidarla mucho a ella, ¿no? A dedicarle mucha energía, mucho cuidado, mucho mimo. Y hubo algún momento que me descuidé a mí misma y dije, bueno, ¿qué pasa con mi propio cuidado, no? Si yo era esas personas, ¿no? El año pasado me dedicaba mi tiempo, mi espacio. Y este año, claro, estaba tan centrada en mi hija que me había olvidado un poquito de mí. Así que está siendo mi aprendizaje, el no descontar y no olvidarme de mí misma. ¿Por qué? Porque además, si me dejo de cuidar a mí, estaré menos capacitada, preparada para cuidar a otros. Y otros puede ser, por supuesto, mi hija, pero también los clientes con los que trabajo, el equipo, mi pareja. Entonces, cuidado, autocuidado, sí que necesito, ¿no? Esa palabra para mí está siendo una de mis grandes frases este año, es ¿qué necesito en este momento? Y ojo, en este momento para mí es muy importante actualizar, vuelvo con la palabra actualizar, porque no es lo mismo lo que necesitaba el año pasado a lo que necesito en este momento. Ni siquiera es lo mismo lo que necesitaba hace 2 meses a lo que necesito en este momento. Así que, ¿qué necesito en este momento? Y hacerme esa pregunta constantemente y satisfacer esas necesidades está siendo para mí clave, ¿no? Necesito desconectar un fin de semana, necesito 20 minutos para salir a pasear, necesito... ¿qué necesito? Sí, necesito una conversación necesito 15 minutos de yoga todas las mañanas. ¿Qué es lo que necesito? Sí, esa palabra y esa frase, esa pregunta es una de mis grandes cuestiones este año. Y bueno, estos son mis 7 aprendizajes. Mis 7 aprendizajes que sobre todo eso me ayudan, me siguen ayudando a seguir creciendo y a seguir aportando desde ahí. Te invito a que hagas tu lista de aprendizajes, tus aprendizajes del año, y ya verás cómo además te vas a salir reforzado o reforzada porque vas a decir, pues me ha servido bastante este año, ¿no? Porque, fíjate, en los momentos difíciles, y este año creo que ha sido un momento, que ha tenido momentos difíciles, ¿no? Es cuando muchas veces sacamos muchos recursos de dentro para poder hacer frente a esa situación y de ahí sacamos un crecimiento bestial, ¿no? ¿Nos te ha pasado alguna vez que has dicho, en aquel momento no sabía de dónde, pero saqué una fuerza y es que la tenemos dentro, ¿no? Entonces es como conectar con eso para seguir avanzando. Y con esto tiene que ver con mi deseo, porque también traigo un deseo, 7 errores, 7 aprendizajes y un deseo. Y mi deseo para el 2021 tiene que ver con conectar, con volver a conectar con la ilusión. Yo el otro día pensando en momentos en los que he sentido una fuerza tremenda, ¿no? Que decía, es que me movía y mira que estaba siendo difícil la situación, pero tenía una fuerza tremenda. Yo pensaba, claro, ¿qué había ahí, no? ¿Qué había? ¿Sabes lo que había? Había muchas ganas de. ¿Y a qué me refiero con ganas de? Muchas ganas de moverme hacia algo. Volver a conectar con eso. Ese es mi deseo. ¿Con qué? ¿Con qué me mueve hacia qué, ¿no? ¿Hacia dónde? Puede ser un propósito, puede ser, lo que tú veas, ¿no? También te invito a que explores. Pero mi deseo para el 2021 es reconectar con la ilusión, el moverme hacia algo, ese deseo hacia dónde quiero ir, sacar esa fuerza porque cuando tienes esa convicción de que tienes tan claro eso donde quieres ir, es que vas, y a pesar de los obstáculos y a pesar de la situación, tú sigues yendo, ¿no? Y fíjate, a lo mejor no acabas justamente donde pensabas que querías ir, pero en ese camino has disfrutado, has crecido y te lo has pasado, fenomenal. Así que ese es mi deseo. Reconectar con la ilusión, hacia dónde quiero ir para poder coger esa fuerza, ese deseo que tengo, y también con la ilusión de las pequeñas cosas, la ilusión de vivir la experiencia de las pequeñas cosas, ¿sí? Un ratito jugando con mi niña, una sonrisa de mi niña, este podcast que estoy grabando ahora, una sesión con una persona a la que estoy ayudando, un café con un amigo, con una amiga, esas pequeñas cosas, hacer galletas. Este año he hecho galletas por primera vez, hacer galletas caseras, pues esas pequeñas cosas de disfrutar de la experiencia del momento y que para mí es importante. Así que ese es mi deseo. Te deseo que reconectes con tu ilusión, que reconectes con tu deseo. Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí. No tendría sentido si no este tipo de podcast. Y escríbeme, cuéntame
¿Cuáles son tus aprendizajes? Cuéntame de qué te gustaría que hablara en el 2021, qué tipo de podcast te gustaría que incluyéramos. Bien, porque los hiciera yo con temas que puedo trabajar yo, o a qué expertos te gustaría que llamara o que contactara para tener entrevistas con ellos. Cuéntame tus deseos y te deseo un feliz 2021, que te lo mereces. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.